¿por qué será que mi hermana es tan flaca y nunca le pasa nada en el pelo? Ay, ¿por qué será que no puedo bajar de peso? Esa persona, ¿por qué puede ser tan paciente y yo no, y me desespero? ¿Alguna vez se han preguntado por qué nos pasan estas cosas? ¿Cómo así que es que la persona de al lado puede bajar de peso? ¿Cómo así que la otra persona puede hacer 10 cosas al mismo tiempo? ¿Y cómo así que hay una persona que se le marcan los músculos un montón, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es que nos fascina esta nueva tendencia, que es que quiero tener todo marcado y perder nuestra naturaleza blandita y deliciosa. Bueno, esto tiene que ver con una cosa de la que hemos venido entendiendo y aprendiendo, y hoy vamos a hablar de la medicina tradicional Ayurveda con unas de las formas más fáciles que yo he podido unir para entender a la persona. En medicina china también tenemos las tipologías o constituciones y se los vamos a hablar en otro video, pero en este quiero hablarles de las doshas para la medicina ayurvédica, que es un poquito más profundo. Esto tiene mucho que ver con esa constitución con la que nosotros venimos. No podemos ser igual a alguien y no hay forma de compararnos con el otro porque todos sabemos que somos únicos e irrepetibles. Pero ¿qué es lo que nos hace tan únicos e irrepetibles? La medicina ayurveda está basado en un libro que se llama el Charaka Samhita, que es un texto religioso porque está escrito en sánscrito y es muy antiguo, y allí están condensados todos los conocimientos del médico Charaka, que fue quien lo escribió, y descritas todas estas tipologías. El Prakriti, así decía mi profesor de Ayurveda, es la constitución psicosomática de una persona que incluye tanto las características de la mente, que esto es otro tema muy extenso, como las características físicas. En esas características físicas que podrían ser análogas a los humores corporales, y esta teoría de los humores, los que tienen que ver con la salud o con medicina, leyeron alguna vez en Historia de la Medicina que Hipócrates hablaba de los humores y se parece mucho a decir esto de las doshas. Pero para que tengamos en cuenta la forma de describir bien esto de las doshas o constituciones, es algo mucho más elevado que se encuadra en un término que se conoce como el Prakriti. Las doshas nos permiten saber los tejidos del cuerpo de una persona, cómo están constituidos en su mayor cantidad y cuáles serían esas predisposiciones para desequilibrarse de acuerdo a lo que comemos, sentimos, pensamos o la forma como nos relacionamos. Las doshas son 3. Y esas 3 doshas están basadas en la unión de los elementos de la medicina ayurvédica, que son diferentes, y no se me vayan a confundir, son diferentes a los elementos de la medicina tradicional china. Entonces mi consejo es que no tratemos de hacer la similitud entre los elementos de Ayurveda y los elementos de medicina china, sino entenderlo por aparte y utilizar el conocimiento para el momento que nos surge. Los elementos de la medicina ayurvédica son el éter o el vacío, y en este video que estamos viendo lo podemos utilizarlo perfectamente porque nosotros no tenemos este concepto. Para Occidente es muy difícil entender el concepto de vacío o el akash o el éter. Pero nuestro filósofo de toda la tradición de Occidente, que es Platón, habló del mundo de las ideas, y en el mundo de las ideas es donde está todo. Es como si pudiéramos imaginarnos una gran red, una gran matrix. Todo el internet sería la materialización de esto que tiene que ver con el mundo de las ideas, porque todo ya está dicho, todo está escrito. Lo único que estamos haciendo cada uno de nosotros es descargando la información para poder entender y tratar de vivir y saber cómo es esto de las redes en las que nos estamos uniendo. Entonces, este símbolo que ustedes ven atrás es un símbolo muy importante para todas las culturas asiáticas. El que vemos acá es de una tradición japonesa, de un templo de budismo zen, y ese templo de budismo zen, en uno de sus símbolos muy grande, tiene este círculo. Es un círculo que encierra un concepto muy importante que en chino significa inacción, se dice wu wei, y es este mismo círculo.
Pero vemos como este vacío se repite para los elementos ancestrales de la medicina ayurvédica y llegamos a nuestro primer elemento de la medicina ayurvédica, que es el éter o el vacío o el akash. Y de ahí viene todo lo que tiene que ver con lo akáshico, que recientemente estoy vibrando mucho con esta información, y es porque es todo lo que está ahí en la red a lo que nosotros nos podemos conectar. Todo está ahí, solamente tenemos que mejorar nuestra antena. Entonces ese es nuestro primer elemento. El segundo elemento es el elemento aire, lo volátil, las corrientes de aire. El tercer elemento es el fuego, el Agni, sin el que no podría existir nada de lo que tenemos, porque la vida es el fuego. El siguiente elemento es el agua, y el agua es el movimiento y también es la vida en otro sentido. Y el último elemento de la medicina ayurvédica es la tierra. Cuando nosotros combinamos estos elementos en las doshas, que son esas constituciones, pero de humores corporales en cada una de las personas, nos damos cuenta que tenemos predominancia de estos elementos. Entonces voy a explicar primero los elementos y cómo corresponden a las doshas, y después les voy a poner un ejemplo de cuáles son las características de las personas que tienen estas doshas. Entonces, Vata significa que tiene la unión de los dos elementos más volátiles y menos tangibles, que son el éter o el akash o el vacío, y el vayu, que es el aire o las corrientes de aire. Si se van imaginando esto, ya pueden ir pensando en personas que sean muy aire, y ya vamos a ir viendo qué es esto de personas aire. Pita tiene la unión de dos elementos, de los elementos de la vida, que constituyen la vida. Entonces son los elementos del fuego y del agua. Ya se imaginarán cómo son estas personas Pita, ¿no? La vida, cuando se exalta, esto es una explosión. Y la tercera dosha son los Kapha, y Kapha tiene la unión de agua y tierra. Se pueden ir imaginando qué le pasa a la tierra cuando yo le pongo mucha agua. Se vuelve pesada. Entonces, estas son las tres constituciones o doshas, pero debemos entender que estas doshas son simplemente humores corporales que también se representan en la mente y en las emociones, pero para una constitución psicosomática completa tendríamos que entender las características de la mente, que es el llamado prakriti. Entonces, cuando pensamos en personas que son Vata, ¿cómo es una persona Vata? Si Vata tiene éter o aire y vacío, quiere decir que es muy volátil, tiene mucho movimiento. Entonces, una persona Vata tendrá un metabolismo rápido, es decir, todo lo hace rápido porque es viento y es movimiento. Son personas que tienden a ser muy delgadas y que su mente es supremamente acelerada. Entonces son personas que pueden ser altas o un poquito de talla más baja, pero la característica es que su mente es acelerada. Quieren hacer todo ya, quieren entender todo ya, quieren saberlo todo ya, no se permiten los procesos, se olvidan, hacen las cosas tan rápido que a veces se olvida cuando se está escribiendo las cosas, tienen alta capacidad creativa, les gusta el movimiento y se mueven un montón, pero esto los puede desequilibrar. Y la mayoría de estas personas quisieran consumir alimentos un poco más fríos y crudos, y deberían hacer todo lo contrario para poder asentar esto en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la característica de los Vata. Hay unas características un poco más específicas, pero es un test que debemos tomar. Las personas Pita son personas de constitución media. Y la constitución media es que no son ni muy gordas ni muy flacas, tienden a ser estables y pueden hacer algo, pero son impacientes porque quieren todo ya, porque son estrictas, tienden a tener las cejas gruesas. Y la otra característica muy importante es que como hay fuego, el fuego quema los tejidos. Entonces son personas que son de pelo oscuro, pero no son de pelo tan oscuro como los Kapha, de los que ya les voy a hablar. Es un pelo oscuro que, como hay tanto fuego por dentro,
quema los tejidos y al quemarse los tejidos se vuelve rojizo. Entonces son las personas que tienen el pelo oscuro, pero en las puntas un poco rojizo y como con visos rojizos, porque todo el tiempo, como tienen tanto fuego, se exaltan fácilmente. Son personas líderes, les gusta dominar. Cuando están en desequilibrio tienen un exceso de fuego, entonces la tendencia a sufrir son de cosas digestivas, de enfermedades digestivas, de temas en la piel, acné, pelo grasoso, porque hay un montón de fuego. Y la constitución Kapha, que estábamos hablando que era agua y tierra, son las personas que tienden a tener un metabolismo más lento, son las personas que tienen una constitución un poco de los tejidos un poco más blandita, a diferencia de los Pitta, que son muy marcados, que tienen buen músculo, que tienen buen tono muscular, y los Vata, que son de metabolismo muy rápido y son muy altos. Pero los Kapha, la característica que tienen es que sus tejidos son un poco más blandos y tienden a acumular, como tienen tierra y tienen agua, tienden a acumular. Entonces son las personas que tienen una tendencia a engordarse. Y esto también tiene que ver con la forma de ver el mundo de las personas Kapha, las cuales a mí me encantan, personas que me rodean, que tienen mucha tierra, me ayudó un montón, porque si ya se dieron cuenta y ya me entendieron, ya identificaron cuál es mi dosha. De hecho tengo dos, porque cada uno de nosotros puede tener una o dos, o puede ser tridóxico, puede ser de las tres, o puede estar en desequilibrio hacia uno, que ya les voy a hablar de eso. Entonces a mí me encantan las personas Kapha porque son las personas que nos dan tierra. Si nosotros estamos todo el tiempo volando y en la mente, y yo todo el tiempo en fuego, así sacando una cantidad de cosas y de creatividad, nunca aterrizamos. Las personas Kapha en equilibrio son personas muy tranquilas, muy calmadas, tienen la capacidad de acoger, ¿no? Es como la personalidad de una madre, que siempre como que busca tenernos centrados, tranquilos. Cuando hablan más lento, más calmado, más pausado. Tienen esta capacidad de hacernos sentir bien. Yo se lo he descrito a algunas de las personas Kapha que conozco, que tienen un aura amasmelada, con masmelo. Es delicioso estar al lado de las personas Kapha, es absolutamente delicioso, porque te hacen sentir muy bien, sienten que te hacen sentir que su corazón está ahí para ti, y son de esas personas que no quieren mucho como discutir o como darte su punto de vista cuando les estamos contando algo, sino que simplemente quieren estar ahí en presencia. Esas son las personas Kapha. Entonces, si se dieron cuenta, son tres constituciones que, para verlo muy sencillo, es como la acelerada, la media y la lenta, sin decir que lo lento o lo rápido sea bueno o que lo medio sea lo bueno. No hay malo ni bueno, es simplemente una característica. Entonces puede ser, si lo pensamos en metabolismo, esto puede ser para la mente. Entonces una mente rápida, una mente media, una mente un poco más pausada. Una constitución de personas que son mucho más flacas, otras personas de contextura media y otras personas que tienden a tener los tejidos un poco más gruesos. Para ejemplos en enfermedad podemos tomar a un Pitta, que es una constitución media. Esa constitución media puede estar en desequilibrio hacia acumular un montón de agua y se vuelve más tierra, y se da un desequilibrio en Kapha. Entonces es una persona que tiene unas características de Pitta, pero por diferentes razones está en desequilibrio hacia Kapha, y lo que tenemos que hacer es regresarla otra vez a su constitución. Diferente a un ejemplo que tenga que ver con enfermedades mentales, que esto también nos lo hablan este tipo de constituciones. Entonces una persona Pitta puede estar teniendo una enfermedad mental. Esa persona no está en desequilibrio hacia Kapha, sino que está en desequilibrio hacia Vata. Su mente se ha llenado de un montón de aire, de viento, de movimiento. Entonces, por ejemplo, un trastorno de ansiedad puede ser una explicación en desequilibrio hacia Vata. Entonces es muy importante que empecemos a conocer nuestra propia constitución, porque me dice de qué enfermedades voy a sufrir en la piel o en los intestinos, si tengo más propensión a sufrir de enfermedades mentales, si estoy más propenso a sufrir de enfermedades cardiovasculares. Y aquí hablando de lo malo, pero también podemos hablar de las cosas buenas para explotar de cada una de nuestras constituciones. Pues si yo soy Vata, pues tengo que darme cuenta que armar músculo y parecer un libro de anatomía pues no va a ser mi característica. O una persona Vata
que uno le trate de decir, oye, pero cálmate, trata de caminar más despacio, trata de pensar más lento. Pues no puede, le cuesta un montón de trabajo. Esto no quiere decir que no debamos trabajar en lo que nos cuesta, sino que es una invitación a que nos conozcamos cada uno como somos nosotros. Si se pudieron dar cuenta, mi dosha es ser pita. Yo soy muy pita, yo soy de contextura media, tengo las cejas súper gruesas, mi pelo es negro, pero en las puntas tiende a ser rojizo, y igualita nació mi sobrina. Pero mi mente tiende a ser muy vata. Yo no tengo casi ninguna característica kapha. Los que me han visto o conocen a mi hermana saben que mi hermana es súper kapha. Ella tiene kapha y pita. Entonces nosotras somos como el extremo y el equilibrio de la fuerza. Ella es una de las personas a las que me encanta estar cerca de ella. Es delicioso. De sus tejidos, yo le digo que ella es un masmelo vertebrado y es una cosa deliciosa. Pero es esa sensación. Entonces, conocer este tipo de información nos permite saber de nosotros, saber de los demás y saber cómo relacionarme con el otro. Porque es que lo que a mí me está molestando del otro, claro, hemos oído mucho en esto de espiritualidad, que es que lo que me molesta del otro es lo que me molesta de mí mismo, pero hay cosas que son todo lo contrario. Es como a mí me desespera hacer las cosas lento. Pero cuando yo me encuentro con una persona y de una le identifico su dosha, digo como, ok, es que esta persona es kapha, yo no voy a cambiar esta naturaleza. Y este tipo de información es lo que me permite entrar en aceptación, tanto en aceptación de mí mismo y aceptación del otro y aceptación de la relación con el medio. Entonces, si quieren saber más, podemos vernos en la consulta o podemos tomar el test. Prontamente vamos a tener unos cursos súper bonitos para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos e ir haciendo una exploración mucho más profunda de lo que somos, más allá de los alimentos, más allá de lo que creemos, más allá de la enfermedad, sino como a la profunda exaltación de nuestro ser en este empaque que cada uno haya escogido para venir. Entonces, esto es lo que les quería contar sobre las doshas, el prakriti, el charaka samhita, y que cada uno pueda empezar a explorar esta información en cada uno. Entonces, no olviden suscribirse a nuestro canal Mingpai Salud en YouTube, compartirlo, dejar un comentario, darle like, y si creen que a alguien le sirve esta información, por favor compártanlo. Gracias.